Bienvenido a la unidad número 1, Cambio Climático. En este capítulo número 2 estamos resolviendo la pregunta ¿qué estamos haciendo en el mundo y en Colombia frente al cambio climático? Para terminar de construir la respuesta a esta pregunta, en la lección número 3 abordaremos la temática Acciones nacionales. Este es el contenido que desarrollaremos durante toda la lección. Vamos a ver las acciones principales que ha desarrollado el país a manera de línea de tiempo desde el año 1994, muchas de ellas como resultado de las negociaciones internacionales y algunas desarrolladas por iniciativa propia del país. Detallaremos durante la presentación algunas de estas acciones y otras solo las mencionaremos para su posterior consulta. Finalizaremos con la presentación de las referencias que iremos relacionando también a lo largo de la lección. Empecemos. Acciones nacionales. Aunque antes de 1994, Colombia ya había realizado acciones previas que de una u otra forma influyen positivamente en la gestión del cambio climático, como la ratificación del Protocolo de Montreal y la creación del Sistema Nacional Ambiental en 1993, entre otros, se considera que con la Ley 164 de 1994, por medio de la cual el país ratificó su adhesión a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se dio inicio oficial a la trayectoria del país en la lucha directa contra el cambio climático. Como acción posterior, Colombia ratificó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 del año 2000, 3 años después de su adopción en la COP3 de Kioto, Japón, en cuyas negociaciones Colombia también participó. En la referencia 1 y 2 podrán encontrar estas leyes para su consulta, aunque éstas contienen el texto integral de lo adoptado en las negociaciones internacionales, debido a que no pueden ser modificadas en el proceso de aprobación de cada país. Dando cumplimiento entonces a los compromisos adquiridos en la Convención, Colombia presentó en el año 2001 su primera Comunicación Nacional de Cambio Climático, la cual cubría los años 1990 y 1994. La Comunicación Nacional básicamente consiste en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, entre otros datos relevantes del estado del país y acciones que se han adelantado o se proyectan en materia de cambio climático. Como parte de los resultados de la primera comunicación y de la adhesión del país a la Convención y al Protocolo, Colombia creó en el año 2002 la Oficina para la Mitigación del Cambio Climático como la promotora y evaluadora de los proyectos MDL del país, y en este mismo año se producen los primeros lineamientos interinstitucionales para una política de mitigación de GEI. En el año 2003 se expide el documento COMPES 3242, orientado a generar la estrategia para venta de servicios de mitigación del cambio climático en el marco del Protocolo de Kioto. En la referencia número 3 podrá encontrar este documento COMPES. En el año 2004, Colombia expide las dos primeras resoluciones para el proceso de aprobación interna de los proyectos MDL, las cuales fueron derogadas posteriormente por otras resoluciones en el año 2009. A su vez, en este mismo año, mediante el decreto 291, se le asignó al IDEAM la función de coordinar la realización de las comunicaciones nacionales. En el año 2009 se expiden las resoluciones 551 y 552 que derogan las resoluciones de 2004 para el proceso de aprobación de los proyectos MDL, aunque en 2010 vuelve y se actualizan dichos procedimientos con el fin de agilizar el trámite y reducir tiempos de respuesta a través de las resoluciones 2733 y 2734 y derogando las anteriores resoluciones. Estas resoluciones vigentes pueden ser consultadas en la referencia 4 y 5 de esta lección. En 2010, el país entrega su segunda comunicación nacional, cubriendo los años 2000 y 2004, en la cual se evidencia que el país ha aumentado tanto sus emisiones de GEI como su vulnerabilidad frente al cambio climático. Estas comunicaciones se realizan con base en los lineamientos de la Convención y del IPCC. En el año 2011 se expide el documento COMPES 3700 que formuló la estrategia para la articulación de políticas en cambio climático y el cual se puede consultar en la referencia número 6. En este mismo año se creó el Fondo de Adaptación, en cuya página web, que ven en la diapositiva, puede consultar qué tipo de proyectos se han financiado o se proyectan financiar en esta materia.
En el año 2012 se empieza a formular una estrategia muy importante que es la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, cuyo objetivo es lograr que los sectores económicos del país crezcan sin que esto implique aumento directo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se busca que la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono sea una estrategia sombrilla para todos los sectores mediante estos 5 componentes, de los cuales los 3 primeros se empezaron a desarrollar entre los años 2012 y 2014, siendo los PAS y las NAMAS instrumentos fundamentales, y los 2 últimos componentes se han venido desarrollando de forma transversal a la estrategia. En la referencia número 7 puede consultar un folleto con la presentación general de esta estrategia. También en 2012, año de cierre inicial de la vigencia del Protocolo de Kioto, Colombia había participado con 39 proyectos registrados ante Naciones Unidas, aunque el país había aprobado 66 de 160 postulados. Estos 39 proyectos registrados representan el 7% de los proyectos MDL presentados en América Latina. El sector industria participó con 41% de los proyectos y las iniciativas energéticas representaron un 26%, siendo los 2 grupos de proyectos más representativos. En el año 2013 se empiezan a formular los PAS producto de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, proceso del cual resulta la formulación de 8 PAS. Los cuales se pueden ver en esta diapositiva y que se encuentran a cargo de 6 carteras ministeriales. Específicamente la NAMA Industria, que ofrece este curso, está enmarcada en el PAS Industria. Ya en el 2014, el DNP, con apoyo de la CEPAL y el BID, desarrollaron el estudio de impactos económicos del cambio climático en Colombia, en el cual se analizan 7 sectores económicos específicos y se determinan efectos negativos y positivos y su impacto en el PIB nacional. En la referencia número 8 podrá encontrar una ficha resumen de este estudio. El país ha desarrollado otros estudios en esta misma línea de impactos económicos y se pueden consultar en la página del DNP. Por otro lado, aunque no es una estrategia como tal pensada en términos de cambio climático, sino de diversificación de la matriz energética del país, se ha venido impulsando de manera muy significativa la implementación de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. Y esta es la Ley 1715, que es la Ley de Energías Renovables en Colombia. En el año 2015, como preparación a la COP21 a realizarse en París, Colombia presenta su contribución prevista y determinada NDC, en la cual se compromete a reducir el 20% de sus emisiones de GI al año 2030, teniendo como año base el 2010. Esto significa reducir 66.5 millones de toneladas. En caso de contar con el apoyo internacional, se compromete a reducir hasta un 30%, lo que implica reducir 33.4 millones de toneladas adicionales. La NDC también fijó otras metas en materia de adaptación, fortalecimiento de capacidades, actividades de planeación pública y de proyectos. En la referencia número 9 podrá consultar el documento de la NDC presentada por Colombia. En 2015 el país presentó su primer informe bienal de actualización de su inventario nacional de gases de efecto invernadero, que actualizó los años presentados en las 2 anteriores comunicaciones y además incluyó información sobre los años 2010 y 2012. En el año 2016, mediante el Decreto 298, se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático SISCLIMA, en el cual se crean una comisión intersectorial y los nodos regionales de cambio climático, con los cuales se busca integrar a los actores en un proceso de articulación. Este decreto se puede consultar en la referencia número 10. Por otra parte, se crean 3 instrumentos muy importantes: el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC, que pueden consultar en la referencia número 11, la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, ENFC, que se puede consultar en la referencia 12, y los Planes Regionales Integrales de Cambio Climático, PRIC, en los cuales la CAIM tuvo la oportunidad de participar en la formulación de 6 de ellos. En la referencia 13 se puede consultar el PRIC de Bogotá, Cundinamarca, que fue uno de los primeros en empezar a ser formulados en Colombia.
En el mismo año, a través de la Ley 1819, que aprobó la reforma tributaria, se incluyó un impuesto a los combustibles, específicamente gas y líquidos, denominado impuesto al carbono, como desincentivo al uso de este tipo de combustibles e incentivo a la conversión a fuentes más limpias de energía. En el año 2017, el país ratifica el Acuerdo Climático de París mediante la Ley 1844 y expide también el Decreto 926, que establece el procedimiento para aplicar a la no causación del impuesto al carbono, lo cual incluye la compensación de la totalidad de las emisiones de los combustibles vía créditos de carbono solamente nacionales desde el año 2018. En las referencias 14 y 15 se pueden consultar estas dos normas. En el año 2017 también se expidió la Política Nacional de Cambio Climático y se formularon otras estrategias. La Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, EICDGB, y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en REDD+, las cuales pueden consultar en las referencias 16, 17 y 18 de la lección. En 2017 se presentó también la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que es el último inventario nacional presentado y el cual actualizó los datos para todos los años ya reportados anteriormente, desde 1990 al año 2012. En esta comunicación se reporta que Colombia emite 258,8 millones de toneladas de CO2, lo cual implica que pasó de emitir el 0.37% de las emisiones mundiales a emitir el 0.42%, ocupando el puesto 40 de los 184 países monitoreados por el Instituto de Recursos Mundiales y el quinto lugar de los 32 países de América Latina, siendo el módulo de energía uno de los que más emisiones de GI aporta, con la participación del sector transporte, industrias de la energía, industrias de manufactura y construcción, entre otros sectores productivos que demandan energía. En la referencia número 19 pueden consultar una ficha de presentación general de la comunicación que contiene a su vez los vínculos para acceder a la versión completa y al resumen ejecutivo. El año 2018 cerró entonces con acciones muy importantes como la expedición del COMPES, que estableció la estrategia y las metas para el cumplimiento de los ODS en Colombia, y lo cual incluye aportes en materia climática y puede consultarse en la referencia número 20. Se expidió también la Ley 1931 de Cambio Climático, la cual creó el Consejo Nacional de Cambio Climático y estableció diferentes tipos de instrumentos para la gestión del cambio climático en todo el país que se encuentran en proceso de ser reglamentados. Esta ley puede consultarse en la referencia número 21. A su vez, en 2018 se publicó el segundo Informe Bienal de Actualización presentado ante la Convención, y el cual se encuentra disponible en la referencia número 22. Este BUR presenta cifras actualizadas sobre los avances de todas las acciones, incluidas las NAMAs, de las cuales se reporta un total de 16, 3 en fase de ejecución, entre las cuales se encuentra la NAMA Industria, Procesos Productivos, operada por la CAEM, 9 en fase de desarrollo y 4 en fase de preparación. Con esto cerramos este recorrido por la línea del tiempo nacional en materia de acción climática. Y este es el listado de referencias que hemos venido mencionando durante toda la lección 3 para su consulta. Entonces, en esta lección hemos visto la línea de tiempo nacional con las acciones principales adoptadas por el país desde 1994. Describimos algunas de esas acciones, otras las mencionamos a nivel general para su consulta, incluimos un listado de referencias para su profundización y con esto cerramos esta lección. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Felipe Saavedra y soy el profesional que los acompañó durante el desarrollo de la lección número 3.